Estamos aquí en la explanada de la televisión pública con el arquitecto Miguel Ángel Bravo. Miguel Ángel no solamente es arquitecto, es investigador, es empresario, profesor de la UBA. Mientras vemos aproximarse en imagen a Carla, que viene manejando un prototipo eléctrico, el auto eléctrico invento argentino. Tené cuidado, Carlita, Despacito, despacito, Mira ahí, con el sello de Tecnópolis. Llega Carla en el auto eléctrico, qué bueno. ¿Todo bien? Dale un poquito más, dale un poquito más. Mirá, te pusieron la música de la Pantera Rosa y todo. Dejalo estacionado ahí está bien. Perfecto. Ponele freno. Mirá, y sabe de marcha atrás y todo. Alucinante. Bueno, Miguel Ángel Bravo, el invento argentino. Estamos cada vez más inventores los argentinos, ¿no? A través de la creación del Premio Innovar creo que pudimos mostrar la capacidad que tenemos de desarrollos innovadores. Vos sos 2 veces Premio Innovar o 3, no sé. Fuimos seleccionados de 2006 todos los años. El año pasado en el catálogo Innovar fuimos la empresa más seleccionada. El Natch One, que es el vehículo negro que corrió el desafío de campeones y de el bicentenario, tiene el premio. Y también el Boogie Boogie ganó el Premio Innovar el año pasado. Hablemos un poquito, ya que la cámara lo está tomando, relatame un poquito qué es este auto. ¿Es un auto de competencia? En este caso tenés una versión, sí, que compitió en el desafío de campeones. Tiene 150 caballos para 650 kilos, así que tiene altísima performance. ¿Cuánto anda, digamos, este auto? De 210 y 230 aproximadamente. ¿Por qué 3 asientos? La idea fue crear la sensación de manejar un Fórmula 1. La anécdota es que se llama Natch One por mi hijo Ignacio. La idea es que fuera un auto divertido y que pudiera tener acompañantes también que pudieran rotar en el manejo del auto. ¿Qué posibilidades de desarrollo tiene este auto en Argentina o en el mundo? ¿Cómo lo están trabajando? La semana que viene estamos viajando al NASCAR para ver si hay una categoría de autos argentinos, Natch One específicamente, que tiene que ver con motorizaciones a etanol y motorizaciones eléctricas. Qué bueno. Tenemos aquí, después vamos a... Hola, ¿cómo estás? Carla, muy bien. Contenta, me encantó. Estás re contenta porque manejaste el eléctrico. Sí. No, y aparte porque lo enchufo en casa como a la compu. Exactamente. Ahora vamos, después lo vamos a ver en detalles y nos vas a contar cómo funciona. Viniste también con un par de maquetas. Esta maqueta, por ejemplo, ¿de qué se trata? Este es el proyecto del auto popular argentino. Es un auto familiar. La idea es fabricarlo en serie, en masa, alrededor de 40.000 autos para año para poder llegar a un precio competitivo, justamente para que sea accesible. La idea de este auto es que tenga una motorización delantera explosión y una alternativa trasera eléctrica, a futuro, ¿no? ¿Y es lo que se conoce tradicionalmente como un híbrido o no? ¿O es un auto que permite utilizar ambas, digamos, por separado? Es un híbrido alternativo. El 70% del público en el mundo maneja menos de 100 kilómetros, que es la autonomía actual que tenemos en los Boogie Tecnópolis, con lo cual vos podés tener hasta 70 kilómetros, gastar 4 o 5 pesos, y después si querés salir a la ruta, prendés el motor delantero, que es explosión, y ante una situación de 4x4, prendés los 2 motores. Podés andar con los 2 motores. Sí, te escucho, Diego. No, quería preguntarle si es posible pensar en este auto, bueno, de una producción más importante, teniendo en cuenta los intereses que hay en juego a la hora de pensar en tecnologías más limpias, a la hora de producir autos. Nuestra empresa, y esto está dicho por el ministro de Ciencia y Tecnología, es una de las empresas líderes en el tema de innovación en la Argentina a través de la articulación con el Ministerio de Ciencia. Hoy estamos en proceso de decreto terminal automotriz y la idea es, ya nos presentamos al crédito del Bicentenario para poder radicar la planta para fabricar 40.000 autos al año. Eso es lo que vuelve competitivo al auto. Y respecto de las trabas, en todo lo que es motorización, explosión, estamos con el apoyo de Fiat Group, así que no estamos solos. Miguel Ángel, ¿está 100% fabricado acá en Argentina? Estos 2 modelos sí, específicamente porque la motorización también era de la época en la cual Fiat tenía la motorización en Córdoba. Hoy la motorización viene de Brasil, así que estamos en un 75-80%. Vamos a ver un poquito y que nos cuente el Buggy Boogie o el Boogie Boogie. Bueno, tiene algunas características que lo hacen similar al que vimos antes, al Natch One, como los 3 asientos, por ejemplo, pero contame cuáles son las diferencias técnicas. Aquí lo que hicimos fue, partiendo del modelo Natch One, lo que se denomina un crossover concept. Vos sacás la trompa y sacás la cola, y en la duna entonces mejorás el ángulo de ataque a la duna y el ángulo de salida. Estuvimos todo el verano en la costa haciendo los test drive, e inclusive fuimos vehículos de soporte en el duro del verano. O sea que este es un auto más para entretenimiento, para la playa, para divertirse. Definitivamente los dos son deportivos recreativos. El Natch One es más deportivo y el Boogie Boogie es más recreativo. Qué
Qué bárbaro. Ok. ¿Y cuánto tiempo lo podemos manejar sin enchufarlo? No, este es naftero, ¿eh? Ah, este es naftero. Ah, un desastre. Lo mismo. Pero el que vos estuviste manejando, que Yo ahora nos manejé vamos uno a que ver. era 220. Vamos, ¿eh? Yo manejé el de 220. ¿También? Sí, hay un Nash One eléctrico, correcto. Acá estamos ¡Qué frente divino! a este es el eléctrico, full eléctrico, ¿no? Este es 100% eléctrico, cargándolo de 6 a 8 horas en tu casa, tenés 100 kilómetros de autonomía, solo 4 o 5 pesos de gasto, con lo cual es 10 veces más económico que un motor tradicional. Me estás diciendo que por 4 o 5 pesos de electricidad enchufo a la noche el auto y hago 100 kilómetros durante el día. ¿Cuál es el promedio que se maneja un auto en una ciudad, bueno, una ciudad grande como Buenos Aires? De vuelta, el promedio es que el 70% de la población hace menos de 100 kilómetros por día. Y lo importante es que esto es 10 veces más económico que el combustible tradicional, independientemente, obviamente, que no contaminás, ¿no? Ni hablar en una ciudad pequeña, en un pueblo, en otros lugares que no son metrópolis tan grandes. Por eso toda esta tecnología la hemos transferido al sistema Rodón, que es el City Car eléctrico, para 2 personas, que también hace más eficiente el uso de los pasajeros, porque recordad que el 90% de la población anda de a una persona en los autos. Lalo, Sí, Diego. me preguntaba qué pasa con viajes más largos, si se está pensando también en desarrollar, no sé, una suerte de estaciones de servicio donde puedan recargarse, por ejemplo, las baterías, digamos. No, hoteles Sí. para el auto. Por Estamos ejemplo. hablando inclusive con gente de la petrolera más importante de Argentina. Por un lado vos tenés estaciones de recambio del pack de baterías, que son lo que van a abastecer al sistema Rodón, y por otro lado tenés un sistema de recarga, que son postes de recarga, con lo cual si vos estás 8 horas en el trabajo, cargas otros 100 kilómetros, ya se te extiende a 200 kilómetros de autonomía. Y decime una cosa, ¿a qué velocidad podés andar en una ciudad con este auto? 60-80 kilómetros. Es mucha velocidad. Por eso está seteado hasta 60-80 para que si vas por la Lugones no te quedes retrasado. 80 kilómetros por Lugones, 60 en una avenida y 40 en las calles. ¿Y se Vamos. piensa en estos también en camiones o vehículos de carga? ¿Se está pensando para más grandes? De hecho, hay ya vehículos de tipo de transporte híbridos en varias ciudades. Sin duda alguna, el futuro es tener autos de todo tipo híbridos y medios de locomoción que tiendan a ser eléctricos sobre todo. En un minutito mostremos un minutito este prototipo que será el... Que me quedaría divino. no, esto es divino. Esto es me divino. quedaría pintado. Esto es siguiendo un poco la corriente mundial, ¿no es cierto? De los autos para 2 personas con motores eléctricos. Sí, la gran ventaja de este auto es que uno de los problemas de los autos eléctricos es cuando te quedás sin electricidad. En este caso, el sistema Rodón tiene un sistema de acople que otro Rodón te puede rescatar o recuperar. Entonces, cruzás esa barrera de temor de la gente de quedarse sin electricidad. Y este está pensado como un vehículo de uso público de alguna manera, ¿no? La idea es que inicialmente para imponer el uso del auto eléctrico vos puedas tener una transición en la cual la gente lo puede utilizar a demanda. Te subís bajás del subte, te subís un rodón, vas hasta una plaza, lo dejás y otra persona lo usa. Como el sistema de Bicing, pero de autos eléctricos. Exactamente. ¡Qué maravilla! Maravilloso. ¿Esto en qué etapa está de desarrollo este aparatito? Vamos a empezar a construir adelante de la gente para que vea cómo se construye un auto durante Tecnópolis, tanto el rodón como el auto popular argentino. Muy bien. Bueno. ¿Cómo se siente, Carla, el eléctrico que venís Maravilloso, manejando? se siente maravilloso. Suavecito, no hace Sí, ruido. no, nada, es impecable. No hay ruido de motores, como no. Impresionante. andar mecido por el viento. Bueno, Bueno, Miguel Ángel placer. Bravo, muchísimas gracias, un placer. Gracias. muchísimas gracias.